Hola, bueno, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda clase y hoy vamos a hablar de tablas de verdad, que nos van a permitir probar afirmaciones sobre conjuntos y también nos van a permitir afianzarnos con los razonamientos matemáticos, con qué quiere decir implica, qué quiere decir sí, solo sí y esas cosas. Entonces, como vimos la clase pasada cuando hablamos de las operaciones de conjuntos, hablamos de las operaciones básicas. La primera operación que habíamos visto era la operación complemento, que estaba definida a partir del no, ¿no? Un elemento está en la complemento si no pertenece a A. Y esto en la lógica proposicional se nota con el símbolo no, así. A veces en algunos lugares ponen este símbolo también, pero el símbolo, la tilde. Pero nosotros aquí vamos a usar este símbolo que es un segmento vertical con un segmentito horizontal primero, vertical después. Después habíamos visto la unión, que era un o no excluyente. Este símbolo en la lógica proposicional, el que se usa es como una B. Este es el símbolo del o no excluyente. Después habíamos visto la intersección, que era el I. El símbolo I, en la lógica proposicional, se nota como una B al revés. Y después también habíamos visto, que no lo comenté demasiado en su momento, la diferencia simétrica. En realidad la diferencia simétrica, si recuerdan, son los elementos de A que no están en B, unión los elementos de B que no están en A. Esto es el O excluyente, es el O con el que a veces solemos hablar. Y el símbolo que nosotros usamos aquí para la diferencia simétrica es el O subrayado, el símbolo de la B subrayado. Esto va a ser el símbolo de la lógica proposicional correspondiente a la diferencia simétrica. Y nosotros vamos a agregar dos símbolos de la lógica proposicional. El símbolo implica, ahora voy a decir mejor de qué se trata, que es el símbolo así, implica, que es el que dice si pasa esto, entonces pasa lo otro. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Y también el símbolo de la bi-implicación, o el símbolo del sí y solo sí, o la bi-implicación, que es la flecha de los dos lados. Este símbolo es que lo de la izquierda implica lo de la segunda, y lo de la derecha, y lo de la derecha implica también lo de la izquierda. Esto es el símbolo del sí, solo sí. ¿Qué relación tiene esto con los conjuntos? Bueno, vamos a empezar primero en realidad con las tablas de verdad de estos símbolos de la lógica proposicional. Tablas de verdad, entonces. Entonces, todas estas operaciones, todos estos símbolos relacionan un conjunto dentro de un conjunto universal o dos conjuntos. Entonces, vamos a las tablas de verdad. Dijimos el no. Entonces, fíjense, para esto tengo que definir una cosa que no definí todavía, porque vamos a hablar de proposiciones. ¿Qué es una proposición? Para nosotros en matemática, ¿qué es una proposición? Por definición, es una afirmación que es o bien verdadera o bien falsa. Por ejemplo, si yo digo hoy es domingo, no, voy a decir hoy es lunes, porque para mí hoy es lunes, para ustedes no, pero para mí sí. Hoy es lunes, de hecho hoy es lunes 8 de marzo. Chicas, felicitaciones a todas las mujeres. Hoy es lunes. Bueno, esta es una afirmación que o bien es verdadera, o bien es cierta, o bien no es cierta, o bien es falsa.
Entonces esta afirmación es lo que se llama una proposición y en este caso va a ser verdadera. Pues hoy es lunes 8 de marzo. Ojo que no es el día que ustedes están viendo esto, pero es el día que yo estoy grabando esto. Otra afirmación, por ejemplo, podría ser para todo número natural, para todo n en n es mayor o igual que 3. Entonces, fíjense, ¿es esto verdadero como proposición? La proposición dice que esto tiene que valer para todos los números naturales, pero resulta que hay números naturales que no son mayores o iguales que 3. Existe el 1, existe el 2, que son números naturales que no son mayores o iguales que 3. O sea que esta proposición es falsa. ¿Está bien? Esta proposición es falsa. Bueno, una proposición es eso, es una afirmación que o bien es verdadera o bien es falsa. Entonces, vuelvo a mi cuadrito, yo quiero hacer la tabla de verdad de una proposición. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Yo acá voy a poner la proposición y acá voy a decir qué le pasa al no proposición, al negar la proposición. ¿Cuál es la tabla de verdad del no? Entonces, ¿qué tenemos? Que la proposición o bien es verdadera o bien es falsa. ¿Todos me siguen? Las posibilidades para la proposición es que sea verdadera o falsa. Bueno, si la proposición es verdadera, la no proposición, la negación de la proposición va a ser falsa. Mientras que si la proposición es falsa, la no proposición, la negación de esa proposición va a ser verdadera. ¿Cuál es la negación de la proposición para todo n en n es mayor o igual que 3? La negación es, existe un n en n tal que n es menor que 3. La negación de esta proposición, la negación, esta si yo la llamo P, en este caso, la negación de P va a ser, existe un n en n tal que n es menor que 3. Y fíjense que esta es verdadera. Porque, por ejemplo, tenemos un número natural, 1, que es menor que 3. ¿Está? Entonces, ¿vamos bien? Una proposición es una afirmación que es verdadera o falsa, no es a medias, de nuevo, esto se parece un poco a los conjuntos, como verán, y la tabla de verdad del no es simplemente revertir los valores de verdad. Donde dice verdadero ponemos falso, donde dice falso ponemos verdadero. Vayamos a la tabla de verdad del i. La tabla de verdad del i. Entonces, para el i necesitamos dos proposiciones. Entonces, sean p, u, proposiciones. Cada una es una afirmación que es o bien verdadera o bien falsa. Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad del i. Entonces, voy a poner p, voy a poner las posibilidades para q, y después voy a poner p, o, q. Se me fue un poco el palito largo, demasiado largo ahí. Pero lo voy a borrar y se me va a borrar todo. Bueno, no importa. Entonces, fíjense qué pasa. ¿Qué posibilidades tenemos? O bien P es verdadera y Q es verdadera, o bien P es verdadera y Q es falsa, son dos, o bien P es falsa y Q es verdadera, o bien P es falsa y Q es falsa. Esas son las cuatro posibilidades que tenemos si tenemos dos proposiciones. Entonces, o bien P es verdadero y Q es falsa, o bien P, perdón, es verdadero, dije primero, empecemos con verdadero, verdadero, para seguir un orden. O bien P es verdadero y Q es verdadero, o bien P es verdadero y Q es falsa, o bien P es falsa y Q es verdadero, o P es falsa y Q es falsa. ¿Está bien?
Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de P o Q? Recuerden que P o Q es el O no excluyente. Ojo que esta B de acá es el O, no es el B de B, es el O. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, P o Q es verdadera, al menos alguna de las dos es verdadera. Si P es verdadera y Q es falso, P o Q es verdadera porque al menos una de las dos es verdadera, que es P. Si P es falsa y Q es verdadera, al menos alguna de las dos es verdadera, en este caso Q, pero si las dos son falsas y las dos son falsas, entonces P o Q también va a ser falso. ¿Está bien? Y si yo hago lo mismo ahora para el I, ¿cuál va a ser la tabla de verdad del I? Entonces tenemos de nuevo los las cuatro combinaciones posibles: verdadera, verdadera, falsa, falsa, esto de verdadero, 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 falso, falso, en la primera columna, y verdadero, falso, en la segunda columna. Esas son las cuatro combinaciones posibles. Entonces fíjense, si P es verdadero y Q es verdadero, bueno, P y Q es verdadera, porque las dos son verdaderas. Pero si P es verdadero y Q es falso, no es cierto que las dos son verdaderas. Entonces el valor de verdad de P y Q es falso. Lo mismo si P es falso y Q es verdadero, y lo mismo si los dos son falsos. Así que esto es la tabla de verdad del I. Yo voy a agregar la tabla de verdad de la diferencia simétrica, que es el O excluyente, la diferencia simétrica. Entonces de nuevo tenemos E, tenemos Q, con sus cuatro posibilidades, que P sea verdadera, verdadera, o falso, falso, y Q verdadera, falso, verdadero, falso. Y entonces el P diferencia simétrica Q era el O excluyente. Diferencia simétrica es el O excluyente. Entonces, si algo está en P y en Q, y no es el O excluyente, porque está en los dos, entonces acá va a ser falso, pero si está en, perdón, si algo está en P, si P es verdadera y Q es verdadera, las dos son verdaderas, entonces no es el O excluyente, entonces falso. Si P es verdadera y Q es falso, me va a dar verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, me va a dar verdadero, y si las dos son falsos, me va a dar falso. Esto es la tabla de verdad de el O excluyente, y ahora me faltan las dos tablas de verdad de la implicación y de la biimplicación. Entonces la implicación, de nuevo, tenemos P y Q, cada una con su valor de verdad, y Q, cada una con su valor de verdad, y vamos a hacer la tabla de verdad de la implicación P implica Q. Entonces, repetimos como siempre: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, que son las cuatro combinaciones posibles. ¿Y qué pasa acá? La implicación es, si pasa P, entonces tiene que pasar Q. Entonces, si P es verdadera, entonces Q tiene que ser verdadero. Eso anda bien, eso está bien. Pero si P es verdadera y Q es falso, esto no está funcionando, eso está mal, porque dijimos que si pasa B, pasa P, si P es verdadero, entonces Q también tiene que ser verdadero. Entonces acá es falso. Y lo que pasa es que si no pasa P, no nos importa lo que pase con Q. Si no pasa P, si P no es verdadero, no importa lo que pase con Q.
siempre va a estar bien. Entonces acá, esta es la tabla de verdad de la implicación. Es verdadera cuando P y Q son verdaderas o cuando P es falsa. Y es falsa únicamente en el caso en que P sea verdadera y Q sea falsa. Esta es la tabla de la implicación. Y en realidad se pueden fijar que si queremos definir esta tabla con las tres operaciones básicas que vi recién, las tres operaciones que tenemos, P, la I, la O y el no, y se me está yendo todo acá, bueno, la forma formal de definir la implicación es, esto es lo mismo que no P o Q. No P o Q. Es lo mismo que no P. Y vamos a la tabla de la biimplicación, que es la biimplicación, o lo que se llama el sí y solo sí. Entonces, de nuevo, tenemos P, tenemos Q, tenemos sus cuatro posibilidades, y la tabla de la biimplicación. Entonces es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces la biimplicación es bien fácil, porque es verdadera solamente si los dos tienen el mismo valor de verdad, porque lo que hacemos es mirar la implicación hacia la derecha, y tiene que cumplirse también la implicación a la izquierda, o sea que es la implicación a la derecha y la implicación hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, la biimplicación, la tabla de verdad, corresponde a que las dos proposiciones P y Q tengan el mismo valor de verdad. Bien, llegamos hasta acá. Pero ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con los conjuntos y con lo que nosotros hicimos con las operaciones de conjuntos? Bueno, como dije al principio, ¿se acuerdan que la unión estaba como definida por el o no excluyente, la intersección por el i, etcétera? Nosotros a cada proposición le vamos a poder asignar un conjunto, y a cada conjunto le vamos a poder asignar una proposición. En este caso lo que voy a hacer es, dados dos conjuntos A y B, les vamos a asignar una proposición. Dados A y B conjuntos, siempre dentro de un conjunto referencial, les asignamos proposiciones. Asignamos una proposición para cada X en U, en el conjunto universal U. Entonces, la proposición P va a ser X está en A. Y la proposición Q va a ser X está en B. Entonces, esta proposición X está en A, para un X de U, tiene dos posibilidades. O es verdadera o es falsa. O X está en A o X no está en A. Y lo mismo para B. Con lo cual, ven que tenemos una buenísima identificación de los conjuntos y las proposiciones. Entonces, ¿cómo es la tabla de verdad ¿se acuerdan que la tabla de verdad del no era simplemente negar el valor de verdad? Bueno, esto lo voy a escribir así. Vamos a poner A y A complemento. Entonces, X está en A, puede ser verdadero o puede ser falsa. Ahora, si X está en A, X no está en A complemento, y si X no está en A, X está en A complemento. Entonces, la tabla de verdad del complemento es la tabla de verdad del no. El complemento igual al no. ¿Se ve bien esto? La tabla de verdad de la unión, la tabla de verdad de la unión va a ser la tabla de verdad del o no excluyente. La tabla de verdad de la unión, voy a hacer acá, teníamos A y B, que tenían 4 posibles valores de verdad, teníamos
que un elemento puede estar en A y estar en B, o un elemento puede estar en A y estar en B, o puede estar en A y no estar en B, o puede no estar en A y estar en B, o puede no estar en A y tampoco estar en B. Esas son las 4 posibilidades para un elemento. Y cuando yo hago la tabla de verdad de la unión, si está en A y está en B, todos contentos, todo bien. Si está en A y no está en B, también contentos porque es la unión. Si no está en A pero está en B, contentos también. Y el único caso en que esto es falso es cuando el elemento no está ni en A ni en B. O sea que esto se corresponde con el O no excluyente. Lo mismo, entonces recuerden que la proposición asociada a A es X está en A. La proposición asociada a B, la proposición Q asociada a B, es X está en B. Lo mismo entonces va a ser para la de la intersección. Entonces tenemos A, tenemos B, tenemos los 4 valores de verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y cuando miro la intersección, bueno, ya sabemos que la única vez que algo está en la intersección es cuando está tanto en A como en B, y es falso para todos los demás casos. Esto es la tabla de verdad de la intersección, que se corresponde entonces con el símbolo proposicional del I. Y teníamos la diferencia simétrica. Entonces, de nuevo, tenemos las 4 posibilidades. Ay, ¿por qué siempre pongo todo verdadero? Tiene que ser 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Y acá, o sea, hago todas las combinaciones posibles, las escribo todas. Con 2 conjuntos hay 4 combinaciones. Y la diferencia simétrica, teníamos acá falso, acá verdadero. Primer renglón falso, porque si está en A y en B, no está en la diferencia simétrica. Segundo renglón verdadero, porque está en A, pero no está en B. Tercer renglón verdadero, porque está en B, pero no en A. Y cuarto renglón falso, o sea que la diferencia simétrica es lo que notamos con el O excluyente. Y voy a agregar entonces las tablas de verdad de 2 cosas que se van a corresponder con la implicación y la biimplicación, y con el sí, solo sí. La implicación, voy a recordar la tabla de la implicación, P, Q, P implica Q, la recuerdo. Esto era verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Habíamos visto que la implicación era verdadera, salvo en el caso que P fuera verdadera y Q fuera falso. Entonces, la implicación es esto. Se corresponde con la tabla de verdad de la inclusión. Fíjense, si X está en A y X está en B, está bien. A está, el elemento X está en A, está en B, podemos decir que A incluido es bien verdadero para esos elementos. Pero si X está en A y X no está en B, si X está en A y X no está en B, es que hay un elemento de A que no está en B, entonces no puede pasar que A esté incluido en B. Pero si X no está en A, no importa qué le pasa con respecto a B. Si X no está en A, no importa qué le pasa con respecto a B. O sea que la tabla de verdad de la implicación, en cuanto a conjuntos, con la cosa esta que dijimos que dado un conjunto la proposición es X está en A, se corresponde a la inclusión. Mientras que la tabla de verdad de la biimplicación verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, es
Biimplicación dijimos que verdadero, falso, falso, verdadero en la última columna. Esta es la tabla de verdad de la biimplicación. Se corresponde con, si la tabla de verdad de la implicación es la inclusión, la de la biimplicación es la doble inclusión, que ya sabemos que es la igualdad de conjuntos. Entonces, dos conjuntos son iguales cuando a la vez X está en A y X está en B. En B. Entonces esta es la tabla de verdad de la biimplicación, que es la tabla de verdad de la igualdad de conjuntos. Fíjense que si dos conjuntos son iguales, si X está en A, tiene que estar en B, y si X no está en A, no puede estar en B. ¿Está bien? Estas son las tablas de verdad de las operaciones básicas. De esas podemos deducir, por ejemplo, quién es la tabla de verdad de la diferencia simétrica. No de la diferencia simétrica, porque ya la conocemos. La tabla de verdad de la diferencia, la podemos pensar, la podemos deducir por la definición de la diferencia. Entonces la diferencia, vamos de nuevo, tenemos A, B, A menos B. Entonces el X podía estar en A, y en B, con todos los valores de verdad posibles. ¿Qué pasa con A en menos B? Si X está en A y X está en B, no está en A menos B, porque están los dos conjuntos. Recuerden cómo es la diferencia, ¿no? Acá tenemos a A, acá tenemos a B, y la diferencia A menos B es lo que está en A, pero no está en B. Entonces acá va a ser falso, pero si X está en A y X no está en B, me da verdadero. Pero si X no está en A, no puede estar en A menos B, falso y falso. Aquí esta es la tabla de verdad de A menos B. Y esto nos va a permitir construir la tabla de verdad de de casi cualquier afirmación de conjuntos que se nos ocurra. Entonces, estas tablas de verdad nos van a ser muy útiles para probar cosas cuando no las sepamos probar de otro modo, cuando no se nos ocurra cómo probarlas con los elementitos, diciendo que si X está acá, tiene que estar allá, y la implicación y todo eso, o cuando las demostraciones con diagramas de Venn que hicimos hasta ahora, por ejemplo de las leyes de De Morgan, ya no resultan, porque las demostraciones con diagramas de Venn resultan hasta 3 conjuntos. ¿Por qué es esto? A ver si me logran entender. ¿Por qué las demostraciones con diagramas de Venn resultan hasta 3 conjuntos? Porque si yo tengo 3 conjuntos, fíjense qué puede pasar. Pongamos que tenemos A, B y C. 3 conjuntos. ¿Cuáles son todos los posibles valores de verdad? Entonces tenemos estar en A, estar en B, estar en C. Estar en A, estar en B, estar en C. O estar en A, estar en B y no estar en C. O estar en A, no estar en B y estar en C. Estar en C. O estar en A, no estar en B y no estar en C. ¿Está bien? O no estar en A, estar en B, estar en C. O no estar en A, estar en B, no estar en C, no estar en A, no estar en B, estar en C, no estar en A, no estar en B, no estar en C. O sea, un elemento cualquiera del conjunto universal tiene que cumplir alguna de estas 8 posibilidades, otra no le queda. Un elemento del conjunto universal tiene que sí o sí cumplir alguna de estas 8 propiedades. Otras no hay. Fíjense que es muy fácil. En la primera tengo 4 veces verdadero, 4 veces falsos. En la segunda hago 2, 2, 2, 2. Y en la tercera columna, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y fíjense, cuando yo tengo mi diagramita de Venn, con mis conjuntos A, B y C, ¿cuántas regiones me quedaron? Por ejemplo, la región 1 es que no estoy ni en A, ni en B, ni en C. Esto sería la región 1. La región 2, que me quedo acá, eso dice que está en A, esta es la región 2, es la región sin lo que tiene B y sin lo que tiene C.
Está en A, pero no está en B ni en C. Está en A, pero no está en B ni en C. ¿Dónde está? Está en A, pero no está en B ni en C. ¿Está? Después tengo la región 3, la región 4, la región 5, la región 6, la región 7 y la región 8. O sea que con mi diagrama de Venn con 3 conjuntos, dibujo la buena cantidad de regiones, que cada una de las regiones se corresponde con una de las filas de la tabla de verdad. Pero si yo tuviera 4 conjuntos, si yo tengo 4 conjuntos, A, B, C y D, ¿cuántas posibilidades tengo de estar y no estar, estar y no estar? A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D. ¿Cuántas posibilidades tengo? Estar, bueno, son muchas, pero se puede calcular que tenemos 16 posibilidades. 16 posibilidades. Porque es verdadero, bueno, 8 veces verdaderos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, después hago 1, 2, 3, 4, no, acá tengo solo 8, tengo que ser 16, es muchísimo, no voy a llegar a los 16, es muchísimo, no me van a alcanzar en la hoja, para 4 conjuntos, ¿no? O sea, fíjense, vamos a hacerlo en forma sistemática, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wow, 13, 14, 15. Después tenemos para B, este es A, para B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me olvidé de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me olvidé de 1. Y después para C lo voy partiendo en 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y después, ¿qué hice? Gente, hice todo mal acá. Hice todo mal. Tenemos que empezar de nuevo. Lo siento, porque me copé con poner de más los verdaderos. Perdón, va de nuevo. Para que se entienda todas las posibilidades con 4 conjuntos. Entonces tenemos A, B, C y D. ¿Qué posibilidades tenemos para los elementos? Todas las posibilidades en 4 conjuntos. Entonces tenemos, a ver, vamos a empezar por acá. Siempre empezamos por el último, ponemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me faltan 4. Verdadero, falso. Acá en C voy a poner verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Después 4 verdaderos, 4 falsos. De nuevo 4 verdaderos y 4 falsos. Y después 8 verdaderos para A. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 falsos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que si ustedes me dicen un elemento cualquiera, en alguna de esas filas va a caer. Por ejemplo, dicen, bueno, pero yo tengo un elemento que está en A y está en D, pero no está ni en B ni en C. Un elemento que está en A, pero que está en D, un elemento que está en A y está en D, pero que no está en B ni en C. Acá está. Acá está el elemento que está en A y en D, pero no en B ni en C. Pero si yo hago los diagramas de Venn lo más correcto que puedo de 4 conjuntos, A, B, C, D, acá está el diagrama de Venn de los 4 conjuntos, conjunto universal U, ¿cuántas regiones logro haciendo esto? ¿Cuántas regiones logro? Fíjense, una acá. 2, que es lo que está en A, pero no está en ninguno de los otros conjuntos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Llegué a 14. Llegué a 14. Me faltan 2. Hay 2 situaciones que no están representadas en el diagrama de Venn. Por eso es que las demostraciones de conjuntos con diagramas de Venn a partir de 4 conjuntos ya no se pueden hacer, pero sí se van a poder seguir haciendo con tablas de verdad. Entonces, en lo que resta de esta primera parte, lo que vamos a hacer es hacer algunas demostraciones con tabla de verdad, para familiarizarnos cómo funciona esto. Entonces, déjenme primero probar una cosa que yo no he dicho la clase pasada, que tendría que haber dicho, yo hablé de la unión y la intersección, y nunca dije que cuando yo hago A unión B unión C, en realidad tengo que ver si hacer A unión B unión C, haciendo primero A unión B y después a la unión juntarle C, o haciendo primero B unión C y después al resultado juntarlo con A, si es lo mismo. Eso no lo comenté. Comenté que era conmutativo, pero no comenté esto que se llama asociatividad. Pero es bastante claro de la definición de la unión que vale esto, porque estar en A o en B o en C, y el O, no importa cómo uno agrupe las cosas. Y lo mismo pasa con la intersección. Es lo mismo agrupar siempre que sean todas intersecciones como uno quiere. Y por eso es que uno escribe directamente a unión B, unión C, sin preocuparse por ponerle paréntesis. Lo mismo con la intersección. Uno escribe A intersección B, intersección C, sin preocuparse por los paréntesis. Pero tal vez es un poco menos obvio si uno trabaja con la diferencia simétrica. ¿Será cierto que la diferencia simétrica es asociativa? Quiere decir que uno podría reagrupar de la forma que quiera, y entonces tenemos el derecho de escribir A diferencia simétrica B, diferencia simétrica C, sin poner paréntesis. Y bueno, lo podríamos probar en este caso, como son 3 conjuntos, gracias a los diagramas de Venn, pero también lo podemos hacer para acostumbrarnos con las tablas de verdad. Entonces vamos a probar esta afirmación, vamos a comparar las dos cosas con la tabla de verdad. Entonces tenemos A, B y C, como son 3 conjuntos, tenemos 8 posibilidades. Tenemos para la columna de A, 4 verdaderos, 4 falsos. Después, para la columna de B, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para la columna de C, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Son entonces 8 posibilidades. Bueno, esto va a ser mucho más largo, después lo vamos a alargar. Entonces, primero voy a hacer A diferencia simétrica B, y después voy a hacer de esto A diferencia simétrica C, y después voy a hacer B diferencia simétrica C, y al final voy a hacer A diferencia simétrica B diferencia simétrica C, y comparar lo que me dio la 1, 2, 3, 4, quinta columna con la última columna. Entonces, si me da el mismo valor de verdad exactamente en cada renglón, es que los dos conjuntos van a ser iguales. ¿Está bien? Entonces, hagamos A diferencia simétrica B. Entonces, miramos la columna de A y B, sabemos la tabla de verdad de la diferencia simétrica. Entonces, si está en los dos es falso, si está en los dos es falso. Ven acá, segundo renglón, dice está en A y está en B, falso. Está en A y no está en B, verdadero. Está en A y no está en B, verdadero. Está en B, pero no en A, verdadero. Está en B, pero no en A. No está ni en A ni en B, falso, falso.
Y ahora vamos a hacer A diferencia simétrica B, diferencia simétrica C, con el paréntesis este que yo acabo de indicar, o sea que comparamos la tercera columna con la cuarta. Entonces acá me da verdadero, acá me da falso, acá me da falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está? Bueno, así que acá ya tenemos la columna de A diferencia simétrica B, entre paréntesis, diferencia simétrica C. Ahora hacemos primero B diferencia simétrica C. A ver, tengo que mirar la columna de B con la columna de C. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Y ahora comparamos esta columna con la de A, con la primera. Entonces me quedó A verdadero, B diferencia simétrica C falso, me queda verdadero. Verdadero con verdadero me da falso. Verdadero de A con el verdadero de B diferencia simétrica C me da falso. Verdadero de A con falso me da verdadero. Verdadero con, no, falso con falso me da falso. Falso, ahora me da todo falso porque A es falso. ¿Y qué pasó? Nos equivocamos en algo. No, perdón, cualquiera estoy diciendo. Falso en A con falso en B diferencia simétrica C me da falso. Falso en A con verdadero en B diferencia simétrica C me da verdadero. Falso en A con verdadero en B diferencia simétrica C me da verdadero. Y falso en A con falso en B diferencia simétrica C me da falso. Entonces fíjense ahora qué pasó. Tenemos que comparar estas columnas. Tenemos que comparar la columna esta con la columna esta. Tenemos que ver renglón a renglón si los valores de verdad son exactamente los mismos. Primer renglón, los dos tienen verdadero, estamos bien. Segundo renglón, los dos tienen falso, tienen el mismo valor de verdad, estamos bien. Tercer renglón, el falso los dos, estamos ok. Cuarto renglón, estamos con los dos verdaderos, todo bien. Quinto, falso, falso, perfecto. Sexto, verdadero, verdadero, bien. Séptimo, verdadero, verdadero, bien. Octavo, falso, falso, bien. Entonces tenemos que estos dos conjuntos tienen, las columnas tienen exactamente los mismos valores de verdad, con lo cual los dos conjuntos son iguales. Esto es una forma de probar esta igualdad de conjuntos. ¿Ok? Ahora fíjense que esto está bien, es un poco trabajoso, tengo que trabajar con un cuadro grande, qué sé yo, pero lo puedo hacer en principio para cualquier cantidad razonable, pongamos, de conjuntos, con un poco más de trabajo podré hacer esas tablas de verdad. Entonces voy a terminar esta primera parte de la clase con dos ejemplos más, donde vamos a aprender a reconocer la inclusión y a reconocer una implicación. ¿Está bien? Vamos a reconocer la inclusión y la implicación. Entonces, lo que vamos a probar primero, estoy tomando de las notas, porque quiero que se entiende lo que está escrito en las notas sin tanta explicación. Vamos a probar que A intersección B está incluido en B menos C unión A intersección C. De nuevo, tenemos tres conjuntos, entonces vamos a tener, cuando yo dibuje el diagrama de A, la tabla de verdad para A, B y C, voy a tener 8 renglones, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, 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 perdón, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, cuando me engolosino, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Estas son las 8 posibilidades que tenemos cuando comparamos los elementos en tres conjuntos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, miramos las fórmulas que tenemos a la izquierda y a la derecha de la inclusión. En la parte de la izquierda tenemos el conjunto A intersección B.
Bueno, voy a hacer la tabla de verdad de A intersección B. Entonces, verdadero, verdadero, estamos todos de acuerdo, verdadero, 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 falso, para la intersección me da falso. Todas las demás renglones me dan falso. Esta es la tabla de verdad de A intersección B. Ahora vamos a construir los átomos de la fórmula de la derecha. Por un lado tenemos B menos C. B menos C es, estoy en B, pero estoy en C, no estoy en B menos C. Estoy en B y no estoy en C, es verdadero. No estoy en B, no voy a estar en B menos C. No estoy en B. Estoy en B, estoy en C, no estoy en B menos C. Estoy en B, no estoy en C, estoy en B menos C. No estoy en B, no puedo estar en B menos C. Esta es la primera parte de la fórmula de la izquierda. Ahora vamos a construir el segundo ladrillo de la fórmula de la izquierda, que es A intersección C. Cuando A intersección C, tengo que mirar la columna de A con la de C. Me queda verdadero, falso, verdadero, falso, y después me queda, como es falso, me queda falso todo. Y ahora construyo la unión. B menos C, unión A intersección C. Hago la unión de las dos últimas columnas. Me queda verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Está? Y ahora tenemos que ver si A intersección B está incluido en B intersección C, B menos C unión A intersección C. Tenemos que mirar la columna de A intersección B y la columna de B menos C unión A intersección C. Entonces, tenemos que ver qué pasa. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción que está en las notas, que es escribir como última columna la tabla de verdad de la inclusión, partiendo de A intersección B, comparándola con la columna de B menos C unión A intersección C. Vamos a hacer así, y me tiene que dar una columna, como están las notas, que sea toda verdad, o si no, podemos fijarnos que efectivamente se cumple la inclusión. Si un elemento está en A intersección B, tiene que estar en B menos C unión A menos A intersección C. Correcto. Si está en A intersección B, es correcto que esté en el de la derecha. Si no está, no me importa que esté en B menos C unión A intersección C. No hay problema. Bueno, si no está en A intersección B, no va a haber problema. Entonces, efectivamente se cumple que cada vez que tenemos un elemento en A intersección B, que son los dos primeros renglones, cada vez que tenemos un elemento en A intersección B, este elemento también está en B menos C unión A intersección C. Entonces, A intersección B está incluido en B menos C unión A intersección C. Porque cada vez que un elemento está en A intersección B, resulta que también está en la parte de la última columna. Estos verdaderos acá que sobran en la última columna no me importan. Eso simplemente significa que el conjunto B menos C unión A intersección C va a ser más grande que el conjunto A intersección B. Va a tener elementos que no estén en A intersección B. Pero esto es una forma, con tablas de verdad, de probar la inclusión. Y lo último que quiero hacer, es de esta parte de la clase de la segunda clase, es la última cosa que está en las notas, que es probar que si A intersección B, si A complemento intersección B es vacío, entonces A intersección B, no, si A complemento intersección B es B, entonces A intersección B es vacío.
Hay muchas formas de probar esto. Yo lo que pasa es que quiero dar un ejemplo con tabla de verdad. Pero la verdad que hay muchas formas de probar esto. Hay muchas, se pueden entretener buscando otras formas de probar esto. O sea, nosotros vamos a probar que si A complemento intersección B es igual a B, entonces A intersección B es vacío. A ver si entendemos cómo funciona esto con las tablas de verdad. Por suerte acá, como tenemos solamente dos conjuntos, mi tabla de verdad va a ser cortita, va a tener solo 4 renglones, que van a ser estar en A, estar en B, estar en A, no estar en B, no estar en A, estar en B, no estar en A, no estar en B, que son las 4 posibilidades. Fíjense que acá queremos probar una implicación, que tal vez con los diagramas de Venn sea un poquito más difícil de imaginarnos. Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero vamos a comparar A complemento, vamos a crear A complemento intersección B. Entonces lo primero que hago es crear A complemento. Cuando creo A complemento me queda falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora comparo A complemento intersección B, hago A complemento intersección B. Cuando hago esto, me da, a ver, A complemento intersección B me da falso, ¿no? Porque A complemento falso, B verdadero, falso, verdadero y falso. O sea, el único caso en que un elemento está en A complemento intersección B es cuando no está en A y está en B. Y después tenemos que crear A intersección B, que es la formulita de la derecha, A intersección B, la que interviene a la derecha. A intersección B es verdadero, falso, falso, falso. Bueno, ahora intentemos leer qué significa que A complemento intersección B sea igual a B. ¿Qué significa que A complemento intersección B sea igual a B? El primer renglón no funciona porque tenemos un elemento de B que no está en A complemento intersección B. O sea que este renglón no cumple que A complemento intersección B sea igual a B. El segundo sí, porque tienen el mismo valor de verdad, B y A complemento intersección B. El elemento este no está ni en A ni en B, ni en A complemento intersección B a la vez. El tercero también, porque está en B y está en A complemento intersección B a la vez. Y el cuarto también, porque no está y no está a la vez. Tienen el mismo valor de verdad. Entonces, el B igual a A complemento intersección B, que es la hipótesis, nos restringe a mirar las 3 últimos renglones, las 3 últimas filas. La primera fila no cumple. Y ahora tenemos que mirar qué pasa en esta situación, en estos 3 últimos renglones, tenemos que mirar qué le pasa a intersección B. Pero fíjense, a intersección B, en estos 3 últimos renglones, dice que falso en todos los renglones, quiere decir que X no está. X no está en la intersección B. En el segundo renglón, en el tercero y en el cuarto. O sea que X no está. Esto significa que en estas condiciones A intersección B es vacío. Si uno mira la hipótesis que lo que hace es anular el primer renglón, entonces no hay ningún elemento en el conjunto A intersección B. Y esto es una demostración de esta implicación. Y con esto terminamos la primera parte de la segunda clase. Y lo que nos falta para terminar la segunda clase es, les voy a hablar de producto cartesiano, pero lo voy a hacer en un ratito, en un cosito separado, en una grabación separada. Bueno, nos vemos. Chau, chau.